¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Crecí en un hogar cristiano. Desde que era muy pequeña, mis papás me llevaban a la iglesia y mis dos abuelas también son creyentes. Así que de alguna manera siempre estuve cerca de Dios. Tengo muchísimos recuerdos en esa iglesia. Fui parte de la escuela dominical, asistí a muchos campamentos y desde que era muy niña escuché el mensaje que Dios tenía, que nos ama, que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y que solo en Él hay salvación. Sin embargo, aunque siempre creí en Dios, para una niña esto no siempre tenía la profundidad que tiene hoy. A medida que fui creciendo, el mundo empezó a mostrarme nuevas cosas, nuevas experiencias que llamaban mi atención. Poco a poco fui perdiendo la constancia en la iglesia. Dejé de ir a campamentos y a la escuela dominical. Empezó a aburrirme. Aunque nunca dejé de orar, mis oraciones se volvieron más enfocadas en mí, en lo que yo necesitaba y olvidé la importancia de agradecer. Muchas veces damos por hecho lo que tenemos. Nos levantamos pensando que todo es rutina. Olvidamos lo frágiles que somos y que cada día es un regalo de Dios. También empecé a enfrentar mis propias luchas, cosas como la música, que aunque me gusta mucho, llegó a ocupar un lugar que no le correspondía. Y así como eso, hay muchas cosas que el mundo ofrece que parecen llenarnos, pero al final dejan un vacío. Como dice Salmos 19, 7, 11, la ley de Dios es perfecta y alegra el corazón, pero cuando me alejé de Él, perdí esa dirección. Y también entendí lo que dice Deuteronomio 28, 15, que cuando no escuchamos la voz de Dios, nos desviamos del camino correcto. Muchas veces volví a Dios, con arrepentimiento, con culpa, reconociendo que lo necesitaba, pero sin un cambio real. Y eso me hizo darme cuenta de algo muy importante. Aunque conocía de Dios, no estaba realmente cerca de Él como pensaba, porque no había entendido completamente que era pecadora y que necesitaba a Cristo. ¿Cómo y cuándo decidí entregarle mi vida a Cristo? No tengo una fecha exacta en la que decidí seguir a Cristo, porque más que un momento ha sido un proceso en el que Dios ha trabajado en mi corazón poco a poco, mostrándome quién es Él y cuánto lo necesito todos los días. Dios empezó a crear en mí una necesidad de buscarlo de verdad. Permitió procesos difíciles, pruebas, rupturas de amistad, mucho llanto y la pérdida de personas que yo pensaba que eran indispensables en mi vida. Como dice Lamentaciones 3, 49, 51, hubo momentos de mucho llanto donde mi alma estaba dolida. Hubo momentos en los que me sentí sola y vacía. Busqué refugio en cosas que no eran buenas para mí, en querer encajar, en querer caerle bien a todo el mundo, en ser lo que otros esperaban. Pero incluso en medio de eso, Dios escuchó mi clamor. Como dice Lamentaciones 3, 56, 57, y me recordó que no tenía que temer. En medio de todo esto, Dios me mostró una luz. Empecé a verlo en todo, en lo que vivía, en lo que me rodeaba, en los pequeños detalles de la vida, como despertar, respirar, ver un atardecer, en una conversación, en el perdón y en el silencio. Y entendí que su mano siempre había estado conmigo. Como dice Salmos 25, 4, 5, empecé a pedirle a Dios que me mostrara su camino y me guiara en su verdad. También entendí que Dios pone personas en nuestra vida con propósito. Le agradezco profundamente a mis papás, porque han sido un reflejo del amor de Dios en mi vida. Con paciencia, con ejemplo y con constancia. Siempre me han guiado y me han enseñado de Él. A mi abuelita Blanca, por su amor, por Dios y por su ejemplo constante. Y especialmente a mi mami novia, mi abuelita. Ella ha sido una guía fundamental en mi vida espiritual. Me animaba a hacer los cursos de la iglesia, a seguir aprendiendo y a buscar más a Dios. Nunca ha juzgado mis dudas,
Siempre me ha escuchado con amor, con paciencia, respondiendo cada pregunta y ayudándome a crecer. Como dice Salmos 119, 9 al 11. He aprendido que guardar la palabra de Dios en el corazón es lo que guía nuestra vida. A través de todo esto entendí que Dios siempre busca lo mejor para mí, que aunque muchas veces preguntamos por qué, todo tiene un propósito. Como dice Josué 1:9, Dios está conmigo donde quiera que vaya. Pero lo más importante que entendí fue esto, que yo era pecador y que necesitaba arrepentirme de verdad. Entendí que no podía salvarme por mis propias fuerzas, que solo en Cristo hay salvación y que Jesús murió por mí en la cruz, como dice Romanos 5:8, aún siendo pecador. Y fue ahí donde tomé la decisión de entregarle mi vida a Cristo, arrepentirme de mis pecados y recibirlo como mi Señor y Salvador. Entendí que en Él tengo vida eterna y que seguirlo no es solo conocerlo, sino vivir para Él todos los días. ¿Cómo ha cambiado Cristo mi vida y cómo soy ahora? Hoy sé que Dios transforma vidas y puedo decir que ha transformado la mía. Como dice 2 Corintios 5:17, ahora soy nueva criatura en Cristo. Hoy entiendo que cada día es un regalo. Dios me ha enseñado a verlo en lo simple, a valorar cada momento y agradecerle más. También me ha enseñado que aunque los momentos difíciles van a venir, mientras yo esté de su mano no camino sola. Como dice Salmos 18, 35, 36, Él sostiene mi vida y afirma mis pasos. Ahora entiendo lo que dice Mateo 6, 33, 34, que debo poner a Dios primero y confiar en Él sin preocuparme por el mañana. También entiendo su amor, como dice Romanos 5, 8, que aun siendo pecadora, Cristo murió por mí y eso es lo importante. Hoy sé que no soy salva por lo que yo haga, sino por lo que Jesús hizo por mí en la cruz, que en Él tengo vida eterna. Como dice Juan 3:33, quien recibe su testimonio reconoce que Dios es verdadero. Hoy sé que aún me faltan muchas cosas por aprender, pero también sé que Dios sigue obrando en mí día tras día. Y tengo la esperanza de que un día cuando estemos en el cielo vamos a entender que todo valió la pena. Por eso hoy quiero animar a todos, si este mensaje llega a tu corazón, este es el momento de acercarte a Dios, de arrepentirte y de empezar una nueva vida en Él, porque solo en Cristo hay salvación. Eduardo se expresó de una forma, David de otra, Mariana de otra, pero lo que tienen en común es que reconocieron su necesidad de un Salvador debido a su condición de ser pecadores. Y la salvación es para todos, hombres, mujeres, mayores, jóvenes, niños. El que cree en Él es salvo. Y los tres usaron el mismo versículo de 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Qué privilegio es bautizar a Mariana en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.